Unidad 3. Composición química del universo. Objetivos específicos. Explicar de qué está compuesto el universo, de dónde proviene la masa, cómo se formaron los elementos químicos. Composición química del universo. Formación de núcleos. Una de las interrogantes más apremiantes de la astronomía es cómo se han originado los elementos químicos que se encuentran en todo el universo visible. Hasta hace poco tiempo se consideraba que estos, más que ser el producto de reacciones nucleares internas de las estrellas que actualmente observamos, ya estaban presentes en los comienzos del universo. Sin embargo, de acuerdo con los estudios más recientes de cosmología y de astrofísica, la formación de los elementos ha sido lenta y gradual, de tal manera que en primer lugar solo se han originado los más livianos y en un segundo momento a través de procesos nucleares que han involucrado a sucesivas generaciones de estrellas los más pesados. De acuerdo con la teoría del Big Bang, que hoy representa el punto de vista más acreditado sobre el origen del universo, los procesos de fusión nuclear que se llevaron a cabo después de la gran explosión primordial solo produjeron hidrógeno y helio. Después, a causa de la expansión, las temperaturas descendieron rápidamente y estos procesos se interrumpieron sin dar vida a elementos más pesados. Fue necesario esperar el agregado de hidrógeno y helio primordiales en estrellas para ver instaurar en su interior nuevos y más duraderos procesos de fusión nuclear y para asistir, por consiguiente, al nacimiento de elementos cada vez más pesados, tales como berilio, carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, hierro, etc. Se piensa que la producción fue gradual, limitándose cada generación estelar a producir elementos de complejidad creciente y a diseminarlos en el espacio, proporcionando una materia elaborada que a su vez constituyó el punto de partida para sucesivos agregados estelares y otras elaboraciones. Elementos primordiales en el universo. Esta es la época en la cual se fija la composición química primordial del universo. Para que se pueda mantener la formación de núcleos atómicos, se debe contar con una temperatura y densidad muy alta. Sin embargo, el universo se enfría a medida que se expande. A los 34 minutos se frena la producción de núcleos atómicos porque la temperatura no es lo suficientemente alta para lograr la fusión nuclear de elementos más pesados. El resultado final es que el universo queda con una composición química primordial, así 25% de helio, 75% de hidrógeno y unas pequeñas trazas de deuterio, helio y litio. Esta es la materia normal que aparecerá en las estrellas, planetas y todos los objetos astronómicos que observamos. En el universo también hay un gran componente de partículas elementales de naturaleza distinta. Este tipo de materia se llama materia oscura y aún no ha sido observada directamente. Evolución de la composición química del universo. Pasan 380.000 años. El universo sigue en expansión. La materia y la radiación interactúan fuertemente por medio de las fuerzas electromagnéticas que hacen que la luz sea dispersada por los electrones. Esto quiere decir que la radiación, fotones, sufre muchas colisiones que no le permiten la libre propagación. Situados en un lado del universo en esta época, no podríamos ver qué estaba sucediendo al otro lado del universo porque la radiación no se propaga libremente. Aún no existen los átomos. Las altas temperaturas no permiten que los núcleos de hidrógeno y helio existentes atrapen electrones para formar átomos neutros. Para formar átomos es necesario contar con electrones libres de baja energía que puedan ser atraídos por la fuerza electromagnética del núcleo. Al comienzo, la temperatura es muy alta y no se pueden formar átomos. En estas condiciones, si un átomo llegara a formarse inmediatamente, se destruiría debido al excesivo número de colisiones energéticas entre las partículas. Un evento importante sucede a los 380.000 años de edad del universo. La temperatura baja a 3.000 grados Kelvin, suficientemente baja para permitir la formación de átomos neutros. Antes de la formación de átomos neutros, la luz
no podía viajar libremente de un extremo a otro del universo. Por el contrario, los electrones libres formaban un medio difuso y opaco para la luz, como una nube densa. Cuando los electrones libres son absorbidos por los átomos recién formados, el medio cambia repentinamente de difuso a transparente para la radiación. Se origina así un fondo cosmológico de radiación, o radiación cósmica de fondo. En las condiciones de alta temperatura y densidad que se encuentran en las primeras etapas del universo, los fotones tienen mucha energía y por lo tanto se comportan como partículas. Estas partículas, es decir, fotones, sufren muchos choques, haciendo que el medio sea opaco. Cuando el universo tendría una edad de 380.000 años, se forman átomos neutros. En este proceso, los electrones libres quedan atrapados en los átomos y como consecuencia, los fotones pueden viajar libremente. La luz ahora se propaga libremente y constituye un fondo de radiación constante en el universo. Elementos químicos más abundantes del universo. Los elementos, o sea, la materia ordinaria, bariónica, constituida de protones y neutrones, como también de electrones, son solo una pequeña porción del contenido del universo. Las observaciones cosmológicas indican que solo el 4% del universo está compuesto de materia visible bariónica que forma las estrellas, planetas y seres vivos. El resto es energía oscura, 73%, y materia oscura, equivalente al 23%. Se cree en la existencia de estas últimas formas de materia y energía basándose en teorías y deducciones derivadas de observaciones, pero sus detalles son todavía el objeto de investigaciones. Las mismas no han sido aún observadas en forma directa y no son comprendidas en su totalidad. En el universo cercano, aproximadamente 90 de cada 100 átomos son de hidrógeno. De los otros 10, entre 8 y 9 son de helio y el resto representa a todos los demás elementos conocidos. El oxígeno es el tercer elemento más abundante y hay aproximadamente un átomo de este por cada 2000 de hidrógeno. El físico escocés Daniel Rutherford en 1772 descubrió el nitrógeno, el quinto elemento más abundante en el universo. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo conocido y el helio es el segundo. Sin embargo, el próximo de la serie no continúa con el siguiente número atómico. El oxígeno es el tercero en el ranking de abundancia, aunque su número atómico es el 8. Todos los otros son mucho menos comunes. La abundancia de los elementos más livianos es predicha correctamente por el modelo cosmológico estándar, dado que los mismos fueron formados al muy poco tiempo, es decir, dentro de cientos de segundos, luego del Big Bang, en un proceso denominado nucleosíntesis del Big Bang. Los elementos más pesados fueron formados mucho después, dentro de las estrellas. El helio es un elemento raro en la Tierra y es buscado para ser utilizado en investigaciones de fusión nuclear. Se cree que en la Luna la abundancia de helio puede ser mayor. El helio también es producido durante la fusión del hidrógeno dentro de los núcleos de las estrellas mediante diversos procesos, incluidos la cadena protón-protón y el ciclo CNO. Se estima que el hidrógeno y el helio constituyen aproximadamente el 74% y 24% de toda la materia bariónica del universo. A pesar de que representan una muy pequeña fracción del universo, los otros elementos, denominados elementos pesados, pueden ejercer gran influencia sobre los fenómenos astronómicos. Solo el 2% de la masa del disco de la galaxia de la Vía Láctea está compuesto de elementos pesados. Elementos en la Tierra. En la Tierra se conocen actualmente 114 elementos, de los cuales 90 comprendidos entre el hidrógeno y el uranio son elementos naturales, pero existen el bromecio y el tecnecio, que no son naturales, y los demás se obtienen por reacciones nucleares.
El origen del universo nos da respuesta a las preguntas de por qué solo existen 90 elementos naturales y la abundancia de ellos. La teoría más seguida sobre la formación del universo es la del Big Bang, que se basa en un principio donde toda la materia del universo estaba contenida en un núcleo primitivo con una densidad de aproximado 10 a la potencia 96 gramos por centímetro cúbico y una temperatura aproximada a 10 elevado a la potencia 32 K. Se supone que este núcleo explosionó y distribuyó materia y radiación uniformemente a través del espacio. Se produjo así el principio de expansión del universo, que al ir expandiendo se enfrió, lo que permitió la formación de las primeras partículas llamadas quarks. Y se diferenciaban ya las cuatro fuerzas principales: gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y débil. De acuerdo con la teoría del Big Bang, fue necesario esperar el agregado de hidrógeno y helio, primordiales en estrellas de primera generación que no se observan a través de telescopios, para dar el nacimiento de elementos cada vez más pesados, tales como berilio, carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, hierro, etc. Composición química de las estrellas. La energía solar se genera en el interior del Sol, donde la temperatura llega a los 15 millones de grados, con una presión altísima que provoca reacciones nucleares. Se liberan protones, es decir, núcleos de hidrógeno, que se funden en grupos de 4 para formar partículas alfa, es decir, núcleos de helio. Cada partícula alfa pesa menos que los 4 protones juntos. La diferencia se expulsa hacia la superficie del Sol en forma de energía. Un gramo de materia solar libera tanta energía como la combustión de 2,5 millones de litros de gasolina. La energía generada en el centro del Sol tarda 1 millón de años para alcanzar la superficie solar. Cada segundo se convierten 700 millones de toneladas de hidrógeno en cenizas de helio. En el proceso se liberan 5 millones de toneladas de energía pura, por lo cual el Sol cada vez se vuelve más ligero. Los componentes químicos del Sol.